me parece que ya estamos en vivo. Muy Hola, bien. hola. Hola, ¿me escuchas bien? Yo te escucho perfecto. ¿Tú cómo me escuchas? Sin problemas. Muy bien, parece que por primera vez estamos sin algún problema técnico. Hasta me da miedo decirlo porque cada vez que uno lo dice empiezan los problemas, Sí, no vaya a ser mejor. pero creo que vamos bien. Sí, ya se están empezando a conectar algunas personas. Muy bien. Vamos a dar un poquitito de tiempo para que la gente se conecte y ahorita inicio con la presentación. Bienvenidos todos. Todos bienvenidos. Gracias por seguir las transmisiones. Si alguien pudiera por ahí avisarnos si los demás nos escuchan bien y nos ven bien. Se escucha perfecto, nos dicen. Muy bien. Pues ya tenemos algunas personas por ahí conectadas, que sí se escucha muy bien, nos dice Clau González, Majo, Irma. Perfecto, muchísimas gracias. Parece que vamos bien. Se ven y se escuchan bien, nos dice Almadelia. Perfecto. Muy bien, hola a todos. Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí viéndonos el día de hoy. Estamos haciendo un poquito de tiempo en lo que todos se conectan, en lo que van compartiendo el live para que sus compañeros lo vean. Y bueno, les voy a ir presentando a Carlos, que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Pero me gustaría platicarles un poquito de cuál es su trayectoria, qué es lo que ha hecho, como una breve presentación de su resumen, para que nos vayamos adentrando en este tema. Vamos a hablar sobre el vínculo, sobre el modelo relacional en el autismo. Entonces, bueno, preparamos Marco y yo unas preguntas que te vamos a hacer, Carlos, y también Muy invitamos bien. a la gente a que en el momento que desee haga las preguntas y vamos a tratar de irlas resolviendo sobre la marcha. Si no nos da tiempo, al final les escribiremos por escrito dándoles respuesta a todas sus dudas. Nos mandan saludos desde Long Beach, California. Dale, saludos hasta Long Beach. Saludos, gracias por vernos. Padre. Muy bien, pues voy a empezar a presentarte y a contarles un poquito de lo que has hecho y después te cedo la palabra para que nos cuentes qué estás haciendo ahorita. Bueno, Carlos Núñez es licenciado en psicología, tiene una especialidad en psicopatología infantil y es consultor certificado de RDI. Ha tenido diferentes puestos a lo largo de su carrera. Estuvo trabajando como consultor y supervisor de programas en Therapeutic Approach to Growth en San Diego, California. También fue coordinador de la clínica del Centro de Autismo Teletón. Fue coordinador de proyectos profesionales en Fundación ACE en Guadalajara. Y es cofundador de CAMPAE, que es Campamentos de Desarrollo para Autismo y Asperger. También fue coordinador de investigación en neurodesarrollo de Ludabyte, juguetes sensoriales para autismo. No sé si lo dije bien. ¿Ludabyte? Sí, perfecto. Perfecto. Y actualmente Carlos Núñez es docente en la Facultad de Pedagogía de la Universidad Panamericana en el campus Guadalajara. Es jefe de departamento del Centro de Autismo en el DIF de Zapopan, miembro asociado de Enlace Autismo AC y ponente y divulgador con más de 10 años de experiencia en el área de desarrollo infantil y diferencias neurológicas. Muy bien, Carlos, pues es una descripción muy breve de lo que has hecho hasta ahora. Me gustaría que empecemos por que nos platiques un poquito qué es lo que estás haciendo ahora. Claro, muchas gracias Alejandra por esta invitación. Me da mucho gusto estar en estos ya famosos lives de Creativo para platicar de este tema tan importante. Actualmente estoy, como mencionaste, a cargo del Centro de Autismo del DIF Zapopan, el sistema DIF aquí en el municipio de Zapopan. Tiene un centro de autismo
que ya tiene un poco más de 10 años operando, eh, y que últimamente hemos podido, gracias al apoyo de toda la comunidad zapopana, hemos podido crecerlo, y ha crecido el servicio y buscamos en ese servicio, que es un servicio orientado a la comunidad, como son los servicios de DIF, pues lo que buscamos es dar un servicio integral y que realmente lleve un impacto a las familias. Eh, y pues bueno, también en la docencia estoy en la Universidad Panamericana, en la Facultad de Pedagogía, principalmente en la licenciatura en psicopedagogía. Ahí estamos llevando también muchas materias orientadas sobre todo a la parte práctica y la parte social. A lo largo de mi carrera yo he trabajado en muchas asociaciones civiles y es el ámbito en el que considero suceden los cambios clave o son los actores clave para que los grandes cambios y las políticas públicas pues cobren vida y se apliquen, ¿no? Es un poco lo que actualmente estoy haciendo. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por platicarnos un poquito de lo que estás haciendo. Vamos a iniciar con algunas preguntas. Les recuerdo a todos los que nos están viendo que pueden escribirnos sus dudas y trataremos de resolverlas sobre la marcha. Muy bien, pues te hemos escuchado en diferentes conferencias y congresos mencionar que nos hace falta hablar más y sobre todo incorporar a nuestra práctica terapéutica y educativa el tema del vínculo. Me refiero a un vínculo social o a un vínculo afectivo. ¿Nos puedes hablar un poquito al respecto? Claro, sí, realmente creo que todavía hay una, hay una necesidad importante de abordar este tema con mayor frecuencia y con mayor profundidad. Eh, Vaya, parafraseando un poco a Paulo Freire, él, cuando hablaba de la necesidad de humanizar los procesos educativos, hablaba también de que a la par es importante reconocer la deshumanización que hay en esos procesos. Eh, entonces, como una analogía, podemos ver que muchos de los protocolos en la atención al autismo se han sobreenfocado en cuestiones técnicas. Por supuesto, nos ha aportado mucho. Sin embargo, creo que el foco ha sido demasiado, el esfuerzo ha sido demasiado por, eh, valga la redundancia, protocolizar todos los procedimientos y las técnicas, y eso ha ido dejando de lado el proceso de la relación, ¿no? Es decir, de pronto los profesionales nos hemos visto envueltos en tantas técnicas, tantos marcos metodológicos eh, y distintas enfoques ópticas que de pronto perdemos de vista o podemos perder de vista a quien tenemos enfrente y a quien pretendemos aplicar, sobre quien pretendemos aplicar todo este conocimiento técnico. Y es por eso que creo yo que hoy en día las neurociencias y muchas otras disciplinas y muchas otras plataformas de divulgación, de atención a personas con autismo, están ahora redirigiendo el foco de atención hacia los servicios contextuales, hacia los modelos relacionales, eh, hacia la familia o los modelos centrados en la familia, lo cual a mí me parece muy necesario y me da mucho gusto, me emociona que sea así. Parece que se empieza pues a completar un esquema de atención mucho más integral. Es por eso que creo yo que todavía hay mucha necesidad y me da mucho gusto que se abran este tipo de espacios para hablar de estos temas, ¿no? Como lo es los modelos relacionales. Claro, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Creo que hay una tendencia bastante generalizada y que tiene que ver con esta preocupación por hacer un modelo con un sustento científico, ¿no? Que en este proceso de cientificar la intervención terapéutica,
de pronto nos hemos perdido un poco, ¿no? Con esta necesidad de crear modelos que sean replicables, que puedan atender a un gran número de personas al mismo tiempo. De pronto nos falta regresar y recuperar esta parte un poco más humana de la intervención, donde consideramos al individuo como un ser único. Claro, Dime. Y no solamente en lo humano, es decir, por supuesto, es esencial, es fundamental cuando se hace una atención de salud o de educación a otro ser humano. Pero inclusive la relevancia del voltear hacia los modelos relacionales no es solamente para, digamos, antagonizar con otro tipo de modelos. Eso es absurdo. Se trata de sumar. Y a lo que voy es que los modelos relacionales nos van a ayudar a generar condiciones de aprendizaje y condiciones de desarrollo para que los otros modelos sean mucho más efectivos y las otras técnicas sean mucho más efectivas. Es decir, los modelos relacionales son transdimensionales. En la medida en que yo trabaje un vínculo con la persona autista, entonces voy a abrir una avenida en una relación interpersonal de confianza genuina, y esa avenida me va a permitir trabajar lenguaje y trabajar conducta y trabajar autonomía y todas estas otras dimensiones que queremos impactar. Pero el fundamento del aprendizaje y del desarrollo está en la relación con los otros. Por eso también es que me he dedicado a estudiar estos modelos, a trabajarlos, porque para mí es fundamental abrir esa avenida, ¿no? Y poder generar condiciones de aprendizaje y desarrollo que van a beneficiar todas las otras áreas, digamos, como una especie de cascada. Claro, la verdad es que es muy curioso porque a pesar de que cada día hay más información respecto al autismo con un sustento claro, aún sigue vigente el mito de que el autismo es sinónimo de falta de afectividad o de incapacidad para crear vínculos. Incluso creo que en muchas estrategias de intervención que se explican actualmente en nuestro país, falta incorporar elementos de vinculación afectiva. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, digo, creo que hemos avanzado mucho en la desmitificación, pero todavía es una realidad que las primeras imágenes que se le vienen a las personas, al público en general, cuando escuchan la palabra autismo, es a alguien que no quiere relacionarse, que rechaza los afectos o a las otras personas, ¿no? Entonces ahí todavía tenemos pues un gran trabajo que hacer, un gran esfuerzo conjunto para seguir llevando conciencia, para desmontar esos mitos, porque sabemos que las personas con autismo, claro que tienen una vida emocional bastante intensa y claro que buscan afectos y buscan relacionarse con los otros. Ahí está. Lo que pasa es que si tenemos una forma muy rígida de juzgar o de interpretar sus esfuerzos afectivos y sus esfuerzos sociales, pues vamos a pensar que no lo hacen. ¿Por qué? Porque no lo hacen como nosotros. Pero si nos detenemos a ver esas manifestaciones de afecto típicas y las entendemos y las incorporamos a la forma en que nos relacionamos, pues nos vamos a dar cuenta de que claro que se relacionan e insisto, con mucha intensidad. Y por otro lado mencionabas, y también coincido en que muchos modelos de trabajo sí dejan de lado la parte afectiva. No sé si por esta premisa, porque nacen con esta premisa, o porque simplemente no lo consideran relevante, pero volvemos a lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Parece que hay un énfasis más en la técnica y en la aplicación de la misma, que en el impacto que pueda tener esta técnica en la persona que tengo enfrente y en cómo eso significa algo para nosotros, ¿no? De pronto muchos procedimientos terapéuticos, no necesariamente ligados a algunas metodologías, pero los procedimientos o la aplicación
de ciertas técnicas se hace desde una desvinculación, es decir, desde yo adulto, yo terapeuta, te voy a aplicar esta técnica a ti, paciente, ¿no? A ti, entidad con autismo, y espero esta respuesta, y nos perdemos de la experiencia social, insisto. Y esto no solamente es importante por la parte humana, como ya mencionábamos, sino porque va a potencializar todos los resultados en todas las demás áreas. Si la persona autista eh, vive una relación social con quien lo pretende guiar, ya sea en el ámbito clínico, en el ámbito educativo, los padres de familia, en cualquier área de su desarrollo, los resultados se van a potencializar, van a ser más asequibles y sobre todo van a tener más significado, porque el aprendizaje, y por supuesto, deconstruyendo lo que es el proceso de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje, en todos sus pasos y todos sus procesos, deja una huella o deja un impacto en tanto de con quién lo aprendo y en tanto de la experiencia global de aprendizaje, no solamente de el contenido del aprendizaje, que es una parte muy pequeña del proceso de enseñanza-aprendizaje. No sé si Claro. por otro lado. No, perfecto. No te preocupes. Sí, estoy de acuerdo. Creo que muchas veces nos preocupamos por la inflexibilidad de pensamiento propia de las personas y nos falta un poco de conciencia sobre nuestra propia inflexibilidad de pensamiento, en el sentido de que es difícil romper estos paradigmas que tenemos sobre cómo se debe de demostrar el afecto, ¿no? Abrirnos a entender que hay muchas otras formas y a no exigir de la persona que está dentro del espectro que responda a los protocolos sociales que a nosotros nos parecen normales o típicos, ¿no? Y creo que una vez que cambiamos la postura y nos atrevemos a entender que pueden surgir desde otro ángulo y en otras formas, entonces podemos flexibilizar los mecanismos y entender y crear como nuevos vínculos con la persona dentro del espectro. Siguiendo esa lógica, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los objetivos del modelo relacional? Entiendo que eso daría para una plática larguísima, pero a grandes rasgos, ¿cuáles son los objetivos de este modelo que, como decías inicialmente, más bien es un modelo que puede permear otros modelos? Me parece que la palabra que usabas es transdimensional, ¿no? Es decir, no estás usando esta metodología en particular y esta metodología descarta otras formas de intervención, sino más bien es una forma en la que te diriges hacia la persona dentro del espectro. No sé si estoy en lo correcto. Es correcto. Justamente el objetivo de un modelo relacional es el de montar este fundamento del aprendizaje y del desarrollo. Es importante recordar que el desarrollo está mediado por la relación. En todos los seres vivos, en todos los organismos vivos, por supuesto que en los seres humanos con un énfasis mucho más sofisticado y mucho más complejo, pero las personas con autismo también, ya lo decíamos, ¿no? Es decir, parte de estos mitos de que relacionados a la afectividad de las personas con autismo es, con la persona con autismo no me voy a poder relacionar. Y entonces, ahí nada más hay que agregarle algo, ¿no? No me voy a poder relacionar de la forma que yo espero, de la forma típica, de la forma esperada, pero claro que me voy a poder relacionar. Y ese es el objetivo principal, sentar las bases del vínculo para que entonces se abra, como te decía, esa avenida de aprendizaje y de desarrollo. Y entonces, ahora sí, ya puedo meter todos los contenidos que sean necesarios, que aporten algo al desarrollo de la persona con autismo. Pero lo primero es eso, y creo que muy en el fondo lo sabemos, ¿no? En la psicología se tiene muchos años hablando del rapport, ¿no? Es decir, cuando vas a hacer una entrevista hay que establecer rapport. ¿Por qué? Porque es importante antes de hablar con una persona o abordar ciertos temas, establecer una relación de confianza. Pero lo hemos dejado ahí como olvidado, como algo superficial, protocolario, cuando por algo está el principio, porque es un principio. No puedo yo esperar
llegar yo con todos los conocimientos técnicos del autismo, con muchos estudios alrededor del mundo y muchos años de experiencia y todas las técnicas súper dominadas, y que el chico responda, ¿no? ¿Por qué? Porque la técnica es muy buena. No, no solo se trata de las técnicas y de su aplicación, se trata de primero entender a quién tengo delante mío y poder formar un vínculo para que cualquier técnico, cualquier contenido que sea necesario tenga un impacto y no sea solamente lo que sucede muchas veces cuando no invertimos energía mental y física en el desarrollo del vínculo. Lo que sucede es que o, o no se crean los aprendizajes significativos o se crean solamente como artificios bajo demanda, ¿no? Es decir, yo te lo pido, lo haces y ya, pero no hay un impacto profundo donde la persona autista se lleve un aprendizaje y lo explore y lo aplique y lo transforme, etcétera. Eh, entonces creo que mucho tiene que ver esta fundamentación, que es el objetivo del modelo relacional, fundamentar esa base donde voy a crear muchas necesidades, o mejor dicho, voy a atender muchas necesidades creando muchos recursos. Claro, me parece muy valioso esto que dices respecto al rapport. La verdad es que Majo y yo hemos tenido experiencias últimamente donde nos damos cuenta que esta falta de rapport en muchos contextos trae muchos problemas consigo, ¿no? Creo que habría que tratar de transformar este concepto y llevarlo a otros escenarios como por ejemplo el educativo. Últimamente hemos ido a muchas escuelas donde los maestros no saben quiénes son sus alumnos en realidad, ¿no? No hay un conocimiento a fondo de cuáles son sus habilidades, de qué retos se enfrentan. Entonces, al ir y abordar el tema de la inclusión educativa, enfrentamos muchos problemas por esta falta de conocimiento de quién es el estudiante que está frente al maestro. Entiendo que, bueno, hay muchos retos al respecto por la gran población de alumnos, pero esta falta de contacto con quién es el otro, creo que repercute en el nivel de aprendizaje de los alumnos. Claro, claro que repercute y creo que también en este escenario educativo se repite un poco esta historia, ¿no? Donde el objetivo del profesor está en el contenido, en la técnica, en las unidades de aprendizaje y seguir la currícula, y no tanto en cómo esta va a impactar al alumno. Si bien, por supuesto, el tema del volumen de alumnos es complicado acá en México y bueno, en muchas otras partes del mundo, eh, pero es fundamental para que lo que hagamos tenga sentido, que lo hagamos juntos, ¿no? Y que o sea, juntos con el alumno, en este caso, con el paciente o con nuestra hija, nuestro hijo, eh, para que tenga sentido, porque si no, todo ese esmero y todo ese esfuerzo y todo ese desgaste que le ponemos a la creación de contenidos, de hojas didácticas, de adecuaciones, de currícula, etcétera, va a ser efímero o nulo en muchos casos, ¿no? Porque no me detuve a ver qué necesita esta persona, quién es, y que él me conozca, insisto, nuestra presencia, o mejor dicho, para hacernos presentes en la mente del otro, debemos comunicar quiénes somos y hacer de la experiencia de aprendizaje un intercambio de información. Entonces, no solamente es el esfuerzo que yo haga para conocer al alumno, sino también que tanto yo permito que el alumno me conozca, Claro. que siente esa confianza de decir, este adulto, pues sí, es medio regañón, es así, pero es un adulto de confianza, es un adulto que escucha cuando tengo una necesidad, es un adulto que va a un ritmo al que le puedo seguir. Entonces, cuando nos mostramos así, claro que la persona autista va a dar más de sí, va a mostrarnos más y vaya, confiar más en nosotros y eso pues abre todo el camino del aprendizaje. Claro, muy bien. Me voy a detener un segundito a saludar a los que nos están viendo y a responder una duda que tenemos por ahí.
Saludos a Nayeli, a Lorena, a Laura, a Eva. Y la pregunta que nos hace Regina es, ¿cuáles serían algunos tips para mejorar la relación o el vínculo en el autismo? Ok, saludos Regina, gracias por la pregunta. Eh, Siempre que se habla de autismo es complicado dar como algunos tips generalistas, ¿no? Pero bueno, bajo el riesgo que esto implica, sí quiero comentar como algunos puntos clave para poder mejorar la vinculación o las relaciones con las personas con autismo, cualquiera que sea la naturaleza de nuestra relación. Eh, lo primero es entender que formar un vínculo es una tarea que se construye con el tiempo. Es decir, son cientos de miles de horas de encuentros, de momentos, de compartir experiencias y debemos de mantener esa constante. Entonces, con esto lo que quiero es invitarlos a prepararse mental, físicamente, a invertir ese tiempo en vinculación. Y quiero hacer énfasis en la palabra invertir. Es un tiempo que les va a retribuir muchas cosas en las que posteriormente van a obtener de la persona autista. Entonces, esa inversión es importante que lo tengamos claro, que nos va a implicar un desgaste y hay que prepararnos y planificar esos encuentros para que sean exitosos. El otro aspecto sería la autenticidad. Ya comentaba hace un momento, ¿no? La parte donde también nosotros nos acercamos de forma auténtica. Muchas veces, sobre todo cuando eh, estamos vinculándonos con niñas o niños pequeños con autismo, eh, tendemos un poco como a ser muy exagerados y a hacer o plantearles escenarios como poco reales o aguantarnos, decir muchas cosas, hacer muchas cosas. Y es importante expresarnos, por supuesto, con respeto y con una relación cálida, pero expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, no solamente porque somos modelos y vamos a ser modelos. Y más aún, cuando tenemos un vínculo muy fuerte, vamos a ser sus modelos de referencia, los principales. Entonces, esta es una responsabilidad complicada, pero es muy bueno. Entonces, la invitación es a expresar nuestras emociones, lo que decimos, lo que pensamos, nuestros procesos de análisis, de resolución de problemas, expresar todo lo que llevamos dentro, insisto, no solo por la parte de modelaje, sino que también les va a permitir hacer ese intercambio de información y decir, esta es una persona, este es un otro que tiene otras emociones, otras ideas, otras palabras, tiene otras formas y me puedo relacionar con este otro. Es el principio fundamental que buscamos en las personas con autismo, ¿no? Que, que se pueda relacionar con un otro que no es igual que él, que no le gusta lo mismo que él, que no habla igual que él. Ese es el punto fundamental y para eso necesitamos permitirnos expresarnos y relacionarnos con un poco más de soltura, sin esta altivez del adulto que le va a enseñar al niño cómo se hacen las cosas. Ser auténticos, eso va a ser fundamental. Otro aspecto importante para poderle abonar a Regina es para vincularnos, solo necesitamos dos personas. Bueno, para vincularse, ¿no? Al menos dos personas. Entonces, no necesitas materiales, no necesitas un espacio particular, una mesa, una silla, no necesitas eh, el dominio técnico, ¿no? De alguna estrategia, etcétera. Claro que abona todo esto en algún momento, pero de entrada, para crear o generar y fortalecer, desarrollar un vínculo, no lo necesitas. Solo necesitas dos personas y mucha disposición y mucha paciencia y mucha energía mental enfocada a la vinculación para poder observar y hacer ajustes a la experiencia de aprendizaje y que se mantenga el vínculo. Muchas veces
cuando pretendemos jugar o acercarnos a las personas con autismo, muchas veces los obstáculos que nos encontramos para vincular es que lo que decías hace rato, ¿no, Alejandra? Es que somos muy rígidos. Y de pronto, donde ya hizo algo que no me corto la experiencia de aprendizaje y no, esto no es así, esto es asado. No, esto va aquí, no, esto así no se hace. Y cortamos por una disposición a la rigidez que tenemos como muy marcada. Entonces, en ese sentido, lo padre de trabajar este modelo relacional es que el mundo es nuestra sala de terapia, ¿no? Y entenderlo así es muy importante para, primero, descansar un poquito y no estresarse, sobre todo los papás, puede ser muy estresante para ellos cuando los bombardeamos con técnicas y cómprate la masa y cómprate tal, tal, tal. Eh, entonces, relajar un poquito y entender que el mundo nos ofrece un vastísimo campo de acción y el día a día nos ofrece muchas oportunidades también para desarrollar lenguaje, juego, imitación, vaya, los objetivos que gustes y mandes, pero desde un vínculo afectivo y efectivo. Muy bien, pues totalmente de acuerdo con lo que nos planteas. Nos diste ya algunas ideas muy importantes de estos puntos clave que nos preguntaban, ¿no? Hablabas un poco de la importancia de invertir tiempo en este vínculo, que es una tarea que se construye a lo largo del tiempo, es una tarea que surge de la suma de muchas experiencias de interacción a nivel social y a nivel afectivo. También mencionabas la importancia de la autenticidad y de la expresión de las emociones. Creo que este es un punto importantísimo, ¿no? Muchas niños o adolescentes crecen en un entorno donde se les enseñó que las emociones no se hablan, ¿no? Donde las emociones se viven en soledad, donde la sobremesa, por ejemplo, no es un lugar para hablar de las emociones y están en otro lado. Entonces, recuperar la importancia de hablar de la existencia para entonces reflexionar sobre estas emociones a nivel familiar, a nivel social, ¿no? A partir de reconocer su existencia, ponerla sobre la mesa y entonces poder ahondar un poco en qué hacer con eso que sentimos. También nos hablaste de que para vincularnos no es necesario el dominio de una técnica en particular y creo que esto abre un panorama bien interesante respecto a los aprendizajes naturales o contextualizados, ¿no? Recuperar el valor del aprendizaje dentro de la vida familiar, del aprendizaje en una experiencia natural como lo puede ser ir al parque, como lo puede ser salir de paseo con la familia, y no encasillarnos en que el contexto terapéutico es aquel que sucede con alguien con una bata blanca, uno a uno, en un contexto casi de laboratorio con todas las variables bien controladas, sino que esto permite a la familia ponerse en el eje central de la intervención, y justo ahí es a donde quería llegar. Bajo este modelo, ¿cuál es el rol específico de la familia? Central, es central. Me da mucho gusto que menciones la parte de aprendizajes contextualizados y la parte de la familia, ¿no? Los modelos basados en la familia. Justamente son construcciones que se desprenden del modelo relacional. Parte de esta deprivación que muchas prácticas terapéuticas hacen de la parte afectiva tiene que ver con que se centran en la persona autista como una unidad aislada del mundo, ¿no? Como una unidad que tengo aquí, como bien decías, en mi consultorio, en mi ambiente controlado, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando entendemos que pues no es así, o que no está aislado del mundo, sino que esa persona es parte de una familia, es parte de un contexto con muchas características, y la familia también con muchas características, entonces nos damos cuenta del, no solo la importancia, yo diría de lo esencial que es atender a todo el sistema en donde está inmerso la persona autista, este contexto inmediato de desarrollo, porque ahí es donde él también
recrea el aprendizaje obtenido en los otros contextos, ¿no? En la escuela o en la terapia. Es ahí donde los recrea y es ahí donde le da sentido en su vida, con su familia, en su contexto. Entonces, esto es esencial, esencial, y es también algo que trastoca algunos otros fenómenos infames que hay en este ámbito profesional, ¿no? Como lo es el el ego del profesional que no comparte lo que se va a hacer o no es claro lo que se va a hacer con la familia, no los involucra, no los hace parte de, no les informa, no les forma a la familia, no los forma en entender su rol, en entender el alcance de su rol. Profesionales que inclusive juzgan a las familias a priori y crean barreras y obstáculos. Entonces, alejarnos de esas prácticas profesionales y darnos cuenta de que trabajar en conjunto con la familia y de forma ecológica, por supuesto, con la persona con TEA, pues va a potencializar los resultados, pero muchísimo. Y además, el mayor de los sentidos se los da la parte de la convivencia, ¿no? En la convivencia cotidiana hacemos que el aprendizaje cobre vida. Y entonces, cuando nos damos cuenta de que conmigo como terapeuta convive 2 horas a la semana y con su familia pues toda la semana y que además a mí ahorita en la pandemia me ve menos, ¿no? O no me ve o ya se cogió la terapia, pero la familia es quien está, siempre va a estar con, sin pandemia, hoy y en 10 años es la familia quien va a estar ahí. Entonces, también ahora que estamos migrando de estos objetivos específicos de corto plazo, eh, de estos objetivos de adiestramiento o de artificio de una habilidad, estamos migrando a modelos mucho más completos y complejos de calidad de vida. Es también que nos damos cuenta de lo fundamental que es trabajar con la familia, ¿no? Porque si yo pretendo que esta persona con autismo alcance una calidad de vida plena en todos los indicadores, objetivos y subjetivos, que lo logre, yo no lo voy a lograr. Y hay que tener la humildad para entender que eso nos va a hacer formar parte de un equipo. Y ese equipo dirigido y tener en el centro la familia. La familia eh, es muy, muy importante poder ver este objetivo ulterior y entonces con base en eso poder acercarnos a la familia y dejarnos también de antagonismos, que es muy común ver antagonismos, ¿no? Y darnos cuenta de que tenemos el mismo objetivo, calidad de vida, cada quien desde nuestra trinchera, pero vamos para allá. Muy bien, voy a leer un par de preguntitas o comentarios que nos están haciendo. Nos dice Chufa Gal, si se pusiera en práctica el hecho de fomentar vínculos y mirar a la persona más allá del nombre de su condición, quizá no tendríamos tantos problemas y la tan ansiada inclusión dejaría de ser una quimera. Totalmente de acuerdo, Chufa. Gracias por tu comentario. Sí, la verdad es que sí nos hace falta ver más allá de la condición, ver a la persona como tal, con todas sus peculiaridades. Voy a leer otra preguntita que nos hace Cari Careca, Cari Careca. ¿Pudiera ser desde el contexto natural del niño, en el caso de educación preescolar, es permitirle experimentar con sus pares de manera natural? Desde luego sensibilizar a sus compañeros, educadoras, etcétera, para crear ese vínculo. Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate, aquí me llama la atención la palabra que usa Careca, permitirle experimentar, ¿no? Eh, claro, claro que debemos permitirle, pero además deberíamos también de reflexionar por qué es algo que no le permitiríamos, ¿no? Es decir, por qué tenemos hoy la necesidad de permitirle eso? Quiere decir que no lo estamos haciendo así.
de forma natural. Por supuesto que eso nos va a favorecer que tenga este roce social y empiece a desarrollar vínculos con coetáneos, que también es fundamental. Eh, pero no hay que descuidar que inclusive en el caso de educación preescolar, los adultos actuamos como guías. Y por supuesto que podemos organizar y planificar encuentros con iguales, pero nosotros sabremos de gestionar los recursos para que ese encuentro sea exitoso, porque muchas veces si solamente los aventamos, digamos, a convivir, eh, difícilmente va a haber experiencias exitosas si no hay ciertas condiciones de anticipación, de reconocimiento mutuo, etcétera. Entonces también no perdamos de vista esa labor que nos toca a los guías de generar esas condiciones de vinculación. Claro, justo tengo una pregunta relacionada con esto que me gustaría hacerte, pero antes, bueno, saludar a todos los que nos están viendo y recordarles, estamos platicando con Carlos Núñez sobre la importancia del vínculo en el autismo. Estamos hablando sobre la importancia de la familia, de vincularlos con la familia, de establecer este vínculo afectivo como un modelo generalizado de intervención que permea sobre nuestra práctica, ya sea a nivel familiar o a nivel terapéutico. Entonces los invitamos a manifestar todas sus dudas al respecto. Lo que te quería preguntar es, en nuestra experiencia, ¿es frecuente que las familias que acuden a diagnóstico o que acaban de recibirlo enfrentan miedo o inseguridad respecto a cómo interactuar con sus hijos? Especialmente nos dicen cosas como no sé cómo jugar con él o no entiendo qué es lo que le gusta. Y creo que a nosotros como profesionales nos toca hacer un trabajo arduo para guiar a los padres para poder tener una interacción satisfactoria con sus hijos, que es justamente lo que estábamos hablando. Debemos de ser una guía para que esta interacción sea satisfactoria. La verdad es que sí hemos visto muchas veces en el consultorio como, por ejemplo, al darle un nombre a la condición de su hijo, y ante toda la desinformación que hay al respecto, la reacción de los padres momentáneamente puede ser de distanciamiento, ¿no? Creo que es una reacción bastante natural porque tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? La reacción de cualquier ser humano ante algo que desconocemos es doy un paso para atrás, no sé qué hacer, no sé quién soy como madre, no sé quién soy como padre ante esto que me está sucediendo. Entonces, ¿qué aporta el modelo relacional en este contexto en particular? Bueno, lo que comentas es algo, como dices, común y es algo comprensible. Y creo yo que también a muchos profesionales que hacemos diagnóstico, eh, a veces no hacemos ese acompañamiento extra, ¿no? O debiéramos de hacer ese acompañamiento post-diagnóstico porque hay mucho que procesar, hay mucho que entender y sobre todo el quid de el obstáculo o la emoción más fuerte, más intensa que viven los papás es no me puedo relacionar con mi hijo. O sea, es algo muy fuerte, es algo muy impactante para uno como padre estar en ese escenario y decir, ¿cómo le hago? ¿No? O sea, todo lo que sé, todo lo que intento, no sirve, no pasa nada. Y creo yo que es importante, primero como profesionales, tener la sensibilidad para entender este proceso porque los padres de familia corren el riesgo de generar mucha culpa y de entonces pensar que lo están haciendo mal. Y a veces algunos profesionales refuerzan esa culpa diciéndoles, ah, sí, mira, yo te voy a enseñar cómo. Esto se hace así, así, es así, así, así. Mm, hay que, no hay que generar esos escenarios de altivez, ¿no? Y de ego desbordado. Hay que caminar codo a codo con los papás para, no solamente para explicarles de autismo, esa es una parte, es una pequeña parte, explicarles qué es el autismo y qué es las teorías y qué dice el autor, etcétera. Esa es una parte. Pero lo más importante es que los papás puedan entender el autismo en su hija, en su hijo. Uh-huh. Y ese es otro rollo, y eso es algo a lo que vamos a llegar juntos, porque también nosotros estamos conociendo, después de un diagnóstico o en el proceso de diagnóstico, estamos conociendo a la persona autista.
Entonces, ahí tenemos que caminar juntos y decir, bueno, vamos a entender cómo es el autismo en tu hijo, en tu hija, y a partir de ahí entonces vamos a darte a ti, papá, esas herramientas, esos recursos. Y muchas veces no solamente se trata de darles, muchas veces se trata de reconstruir o ajustar herramientas que ellos ya tienen, ¿no? Y reentender muchas formas de acercarse que ellos ya tienen. No es que no tengan nada y no es partir de cero. Tienen lo más importante que es un amor por su hijo. Y a partir de ahí hay muchas otras habilidades que ya están en ellos y solamente hay que reorientar, redirigir y muchas veces llevar a la conciencia, ¿no? Y sistema bien, pero ya está ahí. Entonces hay que hacer un esfuerzo por evitar generar culpa y, por el contrario, poner manos a la obra en el entendimiento de su hijo en lo particular, en lo personal y en las herramientas con las que ya cuentan, ¿no? Porque, insisto, nunca se parte de cero. Claro, claro, creo que nos respecta como profesionales crear ese escenario como de vinculación afectiva positiva, ¿no? Donde también los padres reaprendan, guiados por nosotros, a disfrutar, por ejemplo, el juego con sus hijos, ¿no? Que es algo esencial para el desarrollo infantil, disfrutar de esa interacción donde no solo te sientes vulnerable y sin herramientas, sino realmente eres capaz de involucrarte en el juego y ser parte de él para entonces generar estos vínculos afectivos. Voy a leer un par de comentarios que nos hacen. Nos dice Alejandro, muy interesante conversación. Gracias a Crea tu Mundo por organizar estas entrevistas. Felicidades a ambos. Muchas gracias. Y nos dice Karina, muchas gracias por compartir sus conocimientos y recordarnos la importancia de que antes que terapeutas somos personas y convivimos con chicos que disfrutan de jugar. Muchas gracias, Karina. Gracias, Karina. Ahora una duda por acá. ¿Qué estrategias recomiendan para relacionarse con un niño o joven con autismo en un grupo en donde se atienden múltiples discapacidades? Un CAMO, algo así, me imagino que debe de ser de lo que nos habla Laura Chávez. Bueno, Laura, serían las mismas que mencioné hace un momento, es decir, relacionarnos con autenticidad, invertir todo el tiempo y el esfuerzo que sea necesario en el vínculo. Es decir, con esto, cuando hablo de invertir tiempo en el vínculo, me refiero a que voy a planificar una actividad, sea el contenido que sea, dibujar, cocinar, recortar. El contenido va a pasar a segundo plano, precisamente porque mi objetivo central es el de vincularme y el que exista un enganche mental. Es decir, que la experiencia de aprendizaje sea conjunta. Y cuando vamos teniendo estas experiencias de aprendizaje conjuntas, donde no hay un guía único y yo no siempre tengo la razón y yo adulto no siempre dispongo de lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, sino que también permito la participación activa de la otra persona, se genera esta experiencia conjunta y se empieza a generar este plural mental, ¿no? Es decir, ya la experiencia desde la perspectiva de la chica o el chico con autismo ya no es, me están enseñando a cocinar o me están enseñando a recortar. Ya la experiencia cambia a, estamos, en plural, estamos cocinando, estamos dibujando, estamos jugando fútbol. Y la experiencia, al ser así conjunta, tiene un impacto mucho mayor en la experiencia de aprendizaje, no solamente en el desarrollo de habilidades, sino en cómo estas habilidades se desarrollan o se modifican a través del tiempo. Es decir, hay un impacto longitudinal que también es muy, muy valioso. Entonces, cuando vamos a invertir tiempo en el vínculo, va a ser en el vínculo y vamos a dejar de lado estas ideas preconcebidas de cómo se ve una actividad o cómo tiene que ser una actividad, porque es fundamental esto que comentaba, permitir la participación activa. Lo mejor su participación activa al principio o en determinado momento puede ser
algo errante, caótica, y eso me va a dar a mí la pauta para querer controlar. Pero en la medida en que pueda yo reorientar o redirigir esa participación, pero no bloquearla, no nulificarla, va a seguir motivado la persona, ¿no? Es decir, ¿qué nos motiva a nosotros, a todas las personas, a aprender? Pues una experiencia donde nos sentimos bien, confortables, pero sobre todo donde nos sentimos validados, ¿no? Que existimos, que nos toman en cuenta, que nos escuchan. Entonces, esta parte también va a ser fundamental cuando hablamos de invertir tiempo en el vínculo. Y bueno, el que sea el escenario un centro de atención múltiple, pues no le resta ningún tipo de posibilidades de roce social, ¿no? Al contrario, creo que le mete mucha diversidad, porque va a haber mucha diversidad en las formas de relación de todos sus compañeros, lo cual pues, nos va a generar muchas oportunidades de desarrollo. Hay ciertas cosas que sueles decir que nos gustan mucho. Recientemente te escuchamos en el Congreso de Toluca, que hubo hace unos meses, ya no me acuerdo qué tantos, la contingencia distorsiona un poco el tiempo, pero bueno, fue hace unos meses el Congreso de Toluca, y mencionaste una cita de John A. Shedal que dice: los barcos están seguros en el muelle, pero no fueron hechos para eso. Se me quedó muy grabada porque me parece una gran forma de hablar sobre el tema de los peligros de la sobreprotección. La sobreprotección creo que es por sí mismo un tema de suma relevancia en la educación en general, pero creo que cobra dimensiones más complejas cuando hablamos de personas con alguna condición, específicamente con autismo. A lo que voy es que me gustaría que nos hablaras un poco de cómo es que podemos motivar a la persona con autismo a salir de esta tendencia por la rutina. ¿Cómo es que podemos motivar a la persona con autismo a salir de esta necesidad del no cambio para que desarrolle más habilidades de autodeterminación? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, en el entorno familiar para motivarlos a que salgan de su zona de confort y vivan experiencias nuevas y significativas, cuando como padres tendemos a desear evitar que nuestros hijos se vean expuestos a una situación que genera angustia o incomodidad? Híjole, pues también todo un tema para quedar. Pero a lo mejor empezaría por lo más filosófico, ¿no? Pero no por eso menos valioso, que es creer en ellos. Muchas veces las familias me comparten asombrados testimonios donde por accidente sus hijos los sorprenden, ¿no? Y dicen: oye, Carlos, fíjate que pues me entretuve hablando por teléfono y pues, cuando menos lo esperaba, mi hijo ya había bajado y se había hecho la cena. Y yo dije: ¿qué pasó? Y así hay muchos ejemplos. Y lo primero que me resuena es, bueno, pues no le habías dado la oportunidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, si a ti por accidente no te hubieras entretenido por teléfono, sería otro día más donde tú le haces la cena y él no manifiesta ni desarrolla ni tiene oportunidad de desarrollo de esa habilidad. Entonces, ¿qué tanto creemos en ello? Eso se refleja en qué tantas oportunidades para intentar, para desarrollar habilidades, les damos. Recordemos que también las habilidades, desde funciones cognitivas, emocionales, vida diaria, etcétera, no se van a construir de un día para otro, ni se van a dominar de un día para otro. Entonces, en ese proceso, ¿qué tantas oportunidades le proveo yo? Eso también es un gesto de confianza y eso también va a impactar en la motivación de la persona autista. Decir, bueno, sí, este cuate me deja intentarlo. Entonces, de entrada, si me deja intentarlo, es más probable que lo vuelva yo a querer intentar, ¿no? De entrada porque porque me invitan, porque me proponen esta vestirme, de cocinar, de armar un modelo, no sé, cualquier actividad. Entonces, eso sería primero la parte de qué tanto queremos y qué tantas oportunidades de desarrollo les damos. Y después, cuando les damos oportunidades, cuando estamos en una actividad conjunta,
que es también parte de lo que decía hace un momento. ¿Qué tanto yo estoy controlando? ¿No? ¿Y qué tanto yo puedo, por supuesto, sin quererlo, cortar esos esfuerzos y esa motivación por querer hacer algo, por querer aprender? Algo muy común en muchos contextos es ver que la persona autista apenas se levanta de su asiento y sentado, Sí, ¿a dónde? ¿Qué onda? ¿Por qué? Porque desde nuestra posición de sobreprotección o de control, asumimos que ya se salió de la experiencia de aprendizaje, que ya lo perdimos y queremos regresarlo a nuestro estado de control, a nuestra experiencia controlada de aprendizaje. Y entender que la persona autista, bueno, a lo mejor necesitaba levantarse, aletear un poco, o iba a cerrar la puerta porque estaba medio emparejadito, no estaba bien cerrada. Vaya, mil cosas pueden ser, ¿no? Pero entonces, la próxima vez que él quiera participar y que se sienta motivado para participar, puede decir, no, pues, este cuate no claro. puede hacer nada, ¿no? No me permite ni siquiera intentarlo, pues ya para qué lo intento. Pues cuando me vuelvas a invitar a tu actividad, te voy a mandar por un tubo, porque también la experiencia que tuve no me motiva, el resultado que tuve no me motiva, no fue exitoso. Eh, Vaya, no hay algo que me invite o que crezca en mí ese gusto por estar contigo, ¿no? Y eso es una reflexión muy fuerte que también tenemos que hacer. Eh, Entender que las personas autistas conscientemente van a acercarse o alejarse de ciertas personas por razones válidas. Y entonces muchas veces no es que la persona, es que este niño, esta niña autista no, mira, está muy severo. Bueno, pero ¿qué tantas oportunidades creas tú, no? Eh, entonces, esta lucha contra la sobreprotección va también en el creer. Y muchas veces lo que me topo con muchas familias es que estos 20 van cayendo ya con la adolescencia, ya con cuando empieza a llegar la vida adulta, ¿no? Y donde entonces ya buscamos que sean activos y que participen. Y a veces es complicado porque nos pasamos muchas veces la primera infancia pues controlando y coartando muchas iniciativas que puedan tener para participar. Eh, pero bueno, ese ya es otro tema. Lo importante será no dejar de creer en ellos y no dejar de proveer oportunidades y entender que los procesos de dominio de habilidades toman tiempo y además de que toman tiempo, requieren una experiencia conjunta para entender los errores. Eh, Siempre partimos en la psicopedagogía del autismo, partimos de ambientes estructurados y de anticipación y poco a poco buscamos dejar espacios para la incertidumbre, precisamente para lo que comentabas, para flexibilizar ese pensamiento y flexibilizar ese apego a rutinas, a objetos, tenemos que dar pequeños espacios para la incertidumbre. Ahora, la incertidumbre, si es mucha, nos paraliza y nos hace huir de ella. Y es una respuesta muy natural en muchas personas autistas, ¿no? Cuando algo es muy incierto, cuando el cambio es muy grande, pues claro que detonan una crisis. Pero mucho va a tener que ver cómo se vive esa crisis y qué tan intensa es, dependiendo de con quién estoy y quién me acompaña. Claro, Ese es el valor del vínculo. Eh, si yo le doy pequeñas dosis de incertidumbre, pero previo a ello me aseguro de que hay un vínculo eh, de confianza, de autenticidad. Cuando detone la crisis, en mí va a encontrar refugio, ¿no? Pero si aún detona la crisis y todavía me pongo en un rol demandante donde quiero que se regule así rápido, híjole, pues más que un aliado, más que un guía, voy a ser un obstáculo para la regulación y la flexibilización de ese pensamiento en alguna medida. claro. Recientemente tuvimos una experiencia muy particular. Fuimos a observar a un chico que está dentro del espectro, cómo se desenvolvía. Es un chico que va a una escuela regular.
y veíamos la dinámica grupal, ¿no? Cómo sucedía frente a nosotros y nos dimos cuenta de algo que tú acabas de describir muy claramente, ¿no? De pronto no damos lugar a esta flexibilidad, no damos lugar a esta espontaneidad, a este aprendizaje como más contextualizado o espontáneo. Este chico de alguna manera tenía muchas más reglas que los demás niños, ¿no? Todos tenían permitido, una vez que acabaran su trabajo, interactuar con sus demás compañeros en el salón, conversar, hacer desastres en el salón como todos hicimos en algún momento. Y este chico tenía que permanecer sentado atento a su trabajo y no se le permitían estos espacios que para nosotros fue como, ese es el momento realmente valioso de la interacción a nivel grupal, ¿no? Ahí es donde está el aprendizaje, no solo está viendo el pizarrón y tomando nota, ¿no? No con eso quiero minorizar los aprendizajes académicos, pero creo que sí, de alguna manera este chico se estaba perdiendo de todo eso, porque tenemos mucha ansiedad como profesionales, como maestros, como terapeutas o como padres de que viva esos momentos, ¿no? Sentimos que no va a tener las habilidades necesarias, pero de pronto también no le permitimos vivir esa experiencia, no le permitimos sentir el fracaso de la interacción social, vivir el éxito de la interacción social, porque estamos todo el tiempo como apapachando esta sensación y poniendo un montón de normas en la que este chico tenía que permanecer sentado y atento. Y nada más, ¿no? Cuando todos podían interactuar a nivel grupal, y creo que es bien frecuente esto que nos platicas, ¿no? Que nos pasamos del otro lado por completo. Sí, exactamente. Y voy a leer algunos comentarios muy bonitos que tengo por aquí. Majo me los está mandando porque yo también necesito mis apoyos visuales para todo esto. Nos dice Carla, ir enfocando las intervenciones en los modelos contextuales en miras de la calidad de vida es nuestro deber como profesionales. Totalmente de acuerdo, muchas gracias, Carla. Y nos pregunta Andrea Ibarra. En la adolescencia, dado a los cambios que se presentan, ¿qué estrategias podrían implementarse al vínculo? Ok, muy interesante plantearlo desde la etapa de la adolescencia. Justamente también es un área, es una etapa del desarrollo que he venido estudiando últimamente y acompañando a muchos adolescentes autistas en distintos procesos. Y lo primero que hay que entender es que cómo se va a vivir la adolescencia depende en buena medida de qué sembramos en la infancia, ¿no? Es decir, entender que los adolescentes no nacen en los árboles y que es parte de un proceso y que es una etapa subsecuente a, a la etapa de la infancia. Entonces, te decía hace rato que muchas veces a los papás les puede llegar la preocupación de muchas cosas ya en la adolescencia, ¿no? Y con esto, y con esto, y con esto otro. Y muchas de esas cosas se pueden fundar y se pueden empezar a desarrollar en la infancia. Entonces, primero, esa sería una parte. Ahora, el componente que también tiene que ver con nosotros como papás o como guías de un adolescente autista es que debemos de entender que la vinculación va a cambiar. ¿Por qué? Porque los espacios y los momentos de convivencia van a cambiar. Los espacios y los momentos de convivencia directa van a ser menos frecuentes. Y entonces, el reto está en desde la infancia ir creando ese vínculo de confianza para que a donde vaya el adolescente nos tenga presentes como sus guías. Y en dado caso de que enfrente una dificultad o cualquier situación, que bueno, la adolescencia también da para muchas situaciones, ¿no? Alguna situación de riesgo, etcétera, tenga presente que su guía principal, su guía de confianza, su guía de cabecera, vamos a ser nosotros, ¿no? Y no el amigo que medio conoce y que por ahí la orientación puede traer consecuencias mucho más difíciles. Entonces, es importante entender, ahora sí, como está de moda lo de la sana distancia, que con los adolescentes va a haber una sana distancia, pero está bien, es natural y es parte del proceso esa sana distancia, porque el adolescente
o la adolescencia como una etapa del desarrollo cumple una función que es la de la preparación o la maduración de la persona hacia una vida adulta mucho más compleja, ¿no? También en una cultura o inmersa en una cultura mucho más compleja que le ofrece muchas otras variables y escenarios. Entonces, para que los objetivos de la etapa de la adolescencia, es decir, la adolescencia existe no para sacarnos canas verdes, sino cumple una función evolutiva y para que la cumpla necesita que exista esa distancia y que el adolescente empiece a enfrentar estos otros escenarios de forma cada vez más independiente. Pero insisto, esto no implica desvincularnos. Esto implica que puntualmente la frecuencia de nuestros encuentros directos a lo mejor va a disminuir. Pero entonces llevamos la parte del vínculo a un esquema mucho más mental y emocional, ya no tanto hablando de convivencia física o de un espacio físico o de vincularnos a través de objetos o de actividades, sino vincularnos ya a un nivel mucho más profundo para ser, insisto, ese guía de confianza del adolescente autista. Y también hablando de los padres de familia, es importante apelar a la aloparentalidad. Es decir, en la adolescencia, las redes de apoyo y de guía del adolescente ya las empieza a escoger él. Y él también puede escoger como un guía a su tío con el que todos los sábados va al fútbol. Y puede escoger a su guía a otras personas. Y nosotros como papás debemos de sí, supervisar y estar atentos siempre al desarrollo de nuestro hijo, pero también debemos de permitir esa aloparentalidad o permitir esa red de apoyo ejerza sus guías también, ¿no? Y sentirnos tranquilos de que hemos construido una red de apoyo alrededor de él, donde si por alguna razón no me tiene a mí la confianza, sé que está otro guía de confianza, otro guía responsable y humano que lo puede acompañar y que a lo mejor puede empezar a diferenciar contenidos, ¿no? Muchos adolescentes con cierta persona habla de cierta cosa y con cierta persona de otra. E insisto, está bien este proceso, es sano. Voy a leer un par de comentarios que nos están haciendo. Nos dice Aid Moss, como profesional, una de nuestras herramientas importantes es la empatía. Si bien la familia, los papás son la base principal, importante el acompañamiento y recordarles que ellos son los expertos en sus hijos. Gracias, Carlos. Muchas gracias por tu comentario, Aid Moss. También nos dice Marce Riva, gracias por estas pláticas. Laura Chávez del CAMP número 1, gracias Carlos Núñez por la respuesta. Nos dice Eva García, muchas gracias a los dos. Y nos hace un comentario Angélica Herrera. Nos dice, llevo muchos años buscando información sobre familias de personas con autismo. Gracias por referir un modelo. Creo que determina una base filosófica para atender las necesidades de las familias. Creo es importante también el trabajo con las familias ya de forma más formal y no solo en la parte de sensibilización. Exacto, coincido totalmente, ¿no? Nos quedamos cortos solamente sensibilizando. Y esto, una vez que entendemos que el sumar y el hacer trabajo codo a codo con la familia va a tener un impacto con la persona autista, pues ya no debe de haber barreras para hacer esa colaboración. Claro. Muchas gracias, Marcela, por tus comentarios. Carla también. Santa Mayorga. Y leo lo que nos dice Jos Navarrete. Nos dice, creo que muchas veces anticipar tanto es en cierto punto limitar a nuestros chicos a que nos sorprendan con nuevas habilidades. No sé tú qué opines, Carlos, pero la verdad es que sí estoy de acuerdo. Creo que hay una tendencia de pronto a abusar de la anticipación. Creo que ahora hay muchísimas herramientas nuevas que hemos implementado bajo este modelo de calidad de vida. A nosotros nos pasó, por ejemplo, al principio, cuando recién abrimos Crea tu Mundo, nos llegaban muchas familias que estaban absolutamente apegadas y dependientes de herramientas como, por ejemplo, las agendas visuales, ¿no? Que anticipaban y estructuraban su vida de pies a cabeza y
bajo esa lógica o ese esquema sumamente estructurado, la persona con autismo parecía estar bien emocionalmente, parecía adaptarse a esa estructura, pero de pronto cuando esa estructura se rompe, porque la vida es así, porque la vida es caótica y cambiante y no podemos planificar todo lo que sucede, entonces se venían abajo, ¿no? Había por completo un descontrol emocional porque no se había anticipado, porque de pronto tenemos un adolescente que lleva 15 años de su vida funcionando bajo un esquema de anticipación de todo lo que va a suceder en su vida. Entonces creo que tu comentario, desde mi perspectiva, no sé qué opinas, Carlos, es bastante pertinente. Creo que hay que encontrar un equilibrio y saber que las herramientas de anticipación son temporales, ¿no? En el sentido de que son una herramienta para que el chico vaya creando todo este imaginario de las posibles situaciones, para que vaya desarrollando habilidades de prospección, para poder recopilar elementos y entonces imaginar qué le podría suceder en una situación nueva sin depender de esta anticipación. No sé tú qué piensas al respecto, Carlos. Sí, lo dices muy claramente. Los apoyos visuales, toda la enseñanza estructurada, toda la parte de anticipación, son eso, son apoyos. Y como apoyos buscamos retirarlos cuando ya no son necesarios. O mejor dicho, buscamos que dejen de ser necesarios en algún tiempo, ¿no? Entonces, por supuesto que es importante entender que hay un momento donde son necesarios. Y son necesarios para que exista la experiencia, para que la persona funcione, para que pueda estar y pueda aprender y pueda ver cómo suceden ciertas cosas. Pero bien lo dices, lo que queremos es desarrollar una habilidad. Y si mantenemos un apoyo cuando ya no es necesario, generamos dependencia y generamos, pues eso, ¿no? Ya una zona de confort donde lejos de estimular, pues ya deprivamos de estimulación. Eh, por eso te comentaba, cuando cambian los escenarios tan drásticamente de siempre me anticipan todo y siempre funciona bien y todo es predecible, en mi experiencia, y de pronto viene algo impredecible, la incertidumbre es altísima porque es algo totalmente desconocido y es muy intenso y entonces detona una crisis. Eh, pero si nosotros, además, es que, ojo, ahí está la clave. Hay que, como bien decías, ¿no? La vida es caótica y no todo lo podemos predecir y estructurar y anticipar, por supuesto. Sin embargo, hay que entender que nuestra labor como guías y partiendo del modelo relacional es tomar las oportunidades de caos y de incertidumbre que nos da la vida para tratar de extraer o hacer una experiencia de aprendizaje de ellas, pero también tenemos la oportunidad de crear ciertas dosis de incertidumbre eh, para, no solamente para que se familiaricen con la incertidumbre, sino sobre todo para de forma segura y en un vínculo de confianza tengan esa experiencia, ¿no? De decir, estoy enfrentando un error, un fallo, una crisis, un Claro. equipo, pero con alguien que me está ayudando a entender de qué va. Entonces lo podemos hacer cuando la vida nos lo presenta, pero también lo podemos planificar y lo podemos hacer parte de nuestra rutina, ¿no? Y puedo hablar de cosas tan simples o tan, de verdad, que pueden parecer sin chiste. Uno sé, si todos los días le dejo preparada la lonchera ya para salir corriendo y vámonos a la escuela, eh, bueno, ese día en lugar de dejársela donde se la dejo, siempre se la dejo en otro espacio, ¿no? En su campo visual, pero en otro espacio. Eso es suficiente incertidumbre para decir, ¿qué pasó? ¿No? Y entonces, si no lo logro resolver, oye papá, oye mamá, tenemos un problema, vamos a resolverlo. Y de verdad, o sea, cuando hablo de darles dosis de incertidumbre, no me refiero a transgredirlos, a exponerlos innecesariamente a estrés, sino a generar esos pequeños momentos de cambios en la rutina y donde nos vamos flexibilizando nosotros también, ¿no? Porque esa rutina de acomodar la lonchera es mía y yo estoy apegado a ella. Entonces, si la empiezo a cambiar y le empiezo a dar esta oportunidad de experimentar esa pequeña incertidumbre, vamos generando estos procesos de análisis social, de análisis conjunto, es decir, tenemos un problema, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Claro que cuando yo lo planeo, tengo
mejor control de mí, de mi reacción, porque yo ya sé lo que va a pasar, yo ya sé más o menos cuál va a ser la respuesta y yo ya sé qué apoyos te voy a dar para entender ese cambio. Entonces, esa es nuestra misión, tomar las oportunidades, pero también crearlas. Claro, y también pensar cómo es que nosotros aprendimos, ¿no? ¿Cómo llegamos a este punto donde nos podemos llamar adultos independientes o medianamente independientes, ¿no? ¿Cómo llegamos a este punto? Pues viviendo un montón de experiencias, ¿no? Lo viviste en esa incertidumbre en la que no sabías cómo resolver las cosas por un momento, en la que un día te perdiste en el metro y lo tuviste que resolver, un día no pediste la tarea y te enfrentaste a la situación que eso lleva consigo y viviste la consecuencia de lo que eso trae consigo. Y es así como fuiste aprendiendo. Y creo que de pronto en esta lógica de lo que hablábamos hace un ratito de la sobreprotección, creo que hacemos que las personas dentro del espectro no vivan esa experiencia, como que los privamos de esa experiencia de vivir las consecuencias de sus propios actos, ¿no? Entonces también se pierden de un aprendizaje muy, muy valioso que podría ser muy significativo, porque sería a través de su propia experiencia e interacción con el mundo y con las personas. Vamos a ver este comentario de Nancy Ovalles. Dice, muy cierto, mi hijo pone atención a los entornos donde la persona con autoridad primero genera un vínculo con él. Si no es así, no hay manera de que siga instrucciones. Gracias, Nancy, por el comentario. Qué bueno que... Gracias. Y nos dicen que más por aquí. Ya me perdí. Dame un segundo. Nos dicen, gracias por traer a la mesa temas tan naturales y tan complejos al mismo tiempo, que muchas veces y por la premura con que vivimos no somos conscientes de su relevancia. Felicidades por su trabajo. Gracias. Y aquí un comentario con una pregunta. Nos dicen, muchas gracias por la información, felicidades por compartir su tiempo, experiencia y conocimientos. ¿De qué manera generamos vínculos sin llegar a una sobreprotección y permisividad? Ok, bueno, sí, hablábamos de cómo evitar la sobreprotección dando oportunidades y permitiendo que las personas autistas experimenten su vida, se experimenten como agentes de cambio, y por ende puedan tener errores y fallos, etcétera. Pero también hablando de la permisividad, muchas veces se piensa que los modelos relacionales pueden ser permisivos y como se premia el vínculo por cualquier cosa, pues no importa si me muerde o me avienta cosas, ¿no? Mientras estemos juntos. No, no va por ahí. Primero es importante que tú como papá entiendas qué vas a permitir, ¿no? Cuando hablamos de que vamos a buscar que la persona autista participe activamente, vamos a nosotros tener límites claros. Es importante recordar que la ausencia de límites es una forma de maltrato, es una forma de una crianza caótica, ¿no? Entonces, voy a permitir que vaya y venga porque sé que mi hijo necesita mucho movimiento. Perfecto, pues entonces eso va a entrar dentro de mis parámetros donde sigo considerando que la experiencia es conjunta, porque él necesita ir y venir, pero regresa y va, y cuando se va, no se va, solo necesita mover su cuerpo y regresa, pero mentalmente estamos juntos, ¿no? Aun cuando se va físicamente. Pero si entonces ya me avienta, ya me muerde, ya empieza a generar conductas que transgreden a otras personas o que transgreden espacios físicos, objetos de valor, etcétera, pues entonces será momento de marcar un límite. Y ese límite también es importante para la vinculación, porque insisto, la esencia de la vinculación es entender que me vinculo con un otro que tiene otras ideas, otras emociones y otras formas de entender la seguridad, de entender cómo se cuidan las cosas, etcétera. Y entonces voy a hacer de ese límite una experiencia de aprendizaje conjunta. No solamente se trata de decir, esto es así porque yo lo digo,
o al menos que no se quede así. Si lo llegamos a hacer, será importante después extraer algún aprendizaje de forma conjunta, ¿no? Y no solamente esto por un tema de manejo conductual, sino también para que todos los límites y el establecimiento de los mismos se enmarquen dentro del vínculo y no sea como algo aparte, como algo externo, como vincularnos no solamente es todo bonito y todo jijiji, jajaja. Esta parte de poner límites también es parte de vincularnos y hay que entenderlo así, ¿sale? Entonces, la permisividad, tú vas a determinar qué está permitido y qué no. Y con base en eso, tú vas a llevar la experiencia de aprendizaje o de interacción como tú lo veas, ¿no? Por supuesto, propiciando la participación, pero marcando el límite cuando existan transgresiones. Claro, creo que si mantenemos claro que el objetivo, el fin último de cualquier forma de intervención es favorecer la autonomía, la autodeterminación, mejorar la calidad de vida de las personas, podemos tener bastante claro que si la vida se desarrolla en un contexto social, pues la sociedad está llena de un montón de normas y de patrones de comportamiento, que no se trata de normalizarlos y de que todos los sigamos al pie de la letra, pero sí se trata de respetar al otro, ¿no? Que es un poco lo que estás diciendo, respetar al otro con sus intenciones, con sus emociones, ¿no? Con todo lo que eso es, a diferencia de lo que yo soy. Y eso es algo que lo que me llevo de lo que hemos platicado hasta ahora, eso es algo que solo podemos enseñar vinculándonos afectivamente con el otro, vinculándonos a nivel social con la persona con la que estamos tratando, ¿no? No es algo que podamos aprender de alguna otra manera a través de una clase teórica, a través de una terapia sumamente rígida con un montón de estructuraciones artificiales, sino más bien es a través de modelar cómo funcionamos a nivel emocional. Muy bien. Pues yo creo que ya nos vamos a tener que empezar a despedir. Ya cumplimos 1:20. Yo creo que nos daría para mucho más este tema. La verdad, yo personalmente lo he disfrutado mucho. Gracias a todas las personas que nos han escuchado. Antes de cerrar, quisiéramos hacerles un par de invitaciones importantes. La verdad es que Majo y yo estamos muy emocionadas por extenderles la invitación a un curso que estamos preparando que se llama Autismo, una perspectiva integral. Pronto va a salir la convocatoria a este curso y vamos a tener ponentes como Carlos Núñez, Eduardo Díaz, Tonati Ulay, Laura Ríos, Guadalupe Romero, Gerardo Gaya, Leonardo Caracol, Carla Mercado, Edna, María José Olvera y yo. Entonces, todos nosotros vamos a estar tratando de transmitirles una perspectiva integral sobre el abordaje de las condiciones del espectro autista. Pronto pondremos toda la información en nuestras redes, entonces pues aprovecho para hacerles la primera invitación oficial a este curso, al cual nos da mucho gusto que Carlos haya aceptado ser parte. Antes de despedirnos, me gustaría hacer una especie como de recapitulación de algunas cosas muy, muy valiosas que hemos platicado el día de hoy en esta conversación. Hemos hablado sobre la participación activa de la persona dentro del proceso terapéutico, educativo o a nivel familiar. Hemos hablado de la importancia del vínculo, en donde se necesitan un montón de elementos como, por ejemplo, paciencia, tiempo, amor, constancia. Hemos hablado de la importancia de apoyarnos de las experiencias cotidianas, de los contextos naturales, de los aprendizajes espontáneos. Hemos hablado también de la importancia de flexibilizarnos y promover cambios sin transgredir a la persona. También hablamos de crear experiencias de aprendizaje en conjunto, ¿no? De ser una guía en este aprendizaje a nivel social, de acompañar a la persona en este proceso. También mencionaste la importancia de disminuir los egos que como profesionales tenemos y que la verdad son un obstáculo cotidiano en la labor, ¿no? Nosotros creemos que somos quienes podemos y tenemos la capacidad de dictar qué es lo que la persona necesita muchas veces sin realmente conocerla o incorporar su propia perspectiva a nuestra práctica. Y también hemos hablado de la necesidad de disminuir nuestra tendencia a controlar
toda la situación y a reducir las posibilidades en este proceso de aprendizaje. No sé si quisieras darle algún mensaje a todas las personas que nos están escuchando antes de que nos despidamos, Carlos. No sé si les gustaría, decirles. Sí, claro. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a este en vivo y también al evento que próximamente estaremos compartiéndoles. Yo por mí me sigo, esto está buenísimo y como Chente, si siguen aplaudiendo aquí nos quedamos, ¿no? ¿Qué dice Alejandra? No. Digamos, la conclusión que me gustaría que se llevaran es que invertir tiempo en vinculación nos retribuye, nos paga con creces todo el tiempo y todo el esfuerzo y la paciencia y el desgaste, porque sí, es muy difícil, poner en práctica ese esfuerzo, ¿no? Y generar actividades y permitir y decir, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde le permito lo que nos preguntaban? ¿Qué tanto realmente puedo obtener de esto? Insisto, la paga es con creces y además tocar todo su desempeño, todo el desempeño que pueda tener en otras áreas. Entonces, les quiero presentar este escenario alentador, esperanzador, para que se animen a la aventura de entrarle al desgaste, entrarle a la vinculación y verán que van a obtener grandes recompensas, ya no solo en aprendizajes y en desarrollo de habilidades, sino también en aminorar muchas de las cargas que como guías, principalmente los papás, pueden llegar a tener, ¿no? De tengo que hacer esto, tiene que ser esta terapia, tiene que ser esta técnica, así asado en tiempo, tantas horas a la semana. Y hay que entender que antes de todo esto, antes de entrarle a la parte técnica, antes de entrarle a las cuestiones de lenguaje conductuales, si fortalecemos esta parte, vamos a abrir todas las puertas del desarrollo y vamos pues, con el tiempo a construir esa avenida que nos lleve a la calidad de vida. Así que animarse a intentarlo y muchas gracias por acompañarnos en este en vivo. Muchísimas gracias a todos. Antes de que nos despidamos, yo oficialmente quisiera hacer un par de comerciales más. Tenemos las inscripciones abiertas para una clase online a través de Zoom de estrategias para aumentar la motivación para el aprendizaje en niños y adolescentes con autismo. Los invitamos a inscribirse. Y también quisiera invitarlos a que revisen en nuestra fanpage de Facebook, Crea tu Mundo Autismo, todos los lives que hemos tenido hasta ahora. Hemos estado con diferentes profesionales. La verdad es que ha sido muy grata la experiencia. La idea es seguirlo haciendo todos los martes, tener invitados y seguir teniendo estas conversaciones. El próximo martes va a estar Majo platicando con Gerardo Gaya sobre la importancia de la sensibilización. Entonces no se lo pierdan porque es un tema muy, muy valioso el de cómo sensibilizar y cómo llegar como a grandes masas para hacerles entender qué es el autismo y cómo podemos reaccionar de una forma diferente ante esto que es nuevo y diferente. Entonces los invitamos a seguirnos el próximo martes. Están las inscripciones abiertas para la clase online. Y pronto se enterarán de todos los detalles de este curso tan emocionante para nosotras, contando con grandes profesionales. Se titula Autismo, una perspectiva integral. Me parece que eso es todo. Gracias por sus comentarios. Si quedó alguna duda por ahí, la resolveremos en estos días. No se preocupen, la contestaremos puntualmente y les mandamos un fuerte abrazo. Gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias a todos. Gracias, Ale, Marijo, por la invitación. Felicidades por todo el trabajo que no han parado. Al contrario, han redoblado esfuerzos laborales y pues gracias a esos esfuerzos es que están trayendo formaciones valiosas como estos en vivos y los otros eventos que tienen. Muchas felicidades y gracias a ustedes y a todos los que nos acompañaron hoy. Muchas gracias a todos. Linda noche. Bye.